El mundo pasa por tiempos complejos. La agudización de las desigualdades ante las crisis económica y sanitaria a causa del COVID-19 parece inminente. No obstante, hay alternativas para salir adelante, lecciones y buenas prácticas de un modelo económico alternativo que busca el bienestar para todas y todos. La economía social es una ruta posible para el bien común en la región, bajo principios y valores que ponen en el centro a las personas, a la solidaridad y al desarrollo territorial, con prácticas democráticas y metas colectivas para generar inclusión y cohesión social. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional Economía Social, una ruta para el bien común en América Latina. Muy buenos días, tengan todas y todos. Soy Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Les agradezco por acompañarnos el día de hoy en el inicio del Seminario Internacional Economía Social, una ruta para el bien común en América Latina frente al COVID, organizado por el Departamento de Economía de la Ibero. Agradezco también de manera muy especial a las y los ponentes que nos acompañarán en las dos jornadas del seminario y también muy especialmente a la maestra Silvia Smelkes, vicerrectora académica de la Ibero, quien nos acompañará el día de hoy. La Ibero es una institución cuya misión es contribuir al logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica. En línea con esta misión, el objetivo del seminario es que reflexionemos sobre las alternativas y las rutas de acción que ofrece la economía social ante una nueva y obligada reestructuración social, política y económica después del COVID. En el contexto que estamos viviendo, es importante analizar desde la economía, desde la investigación, desde el sector público y, por supuesto, desde el ámbito económico-social, las posibilidades de la economía social en este nuevo escenario global. La economía social tiene siglos de historias, prácticas antiguas que estuvieron marcadas por un sentido de comunalidad que han demostrado impactar positivamente en la transformación de la sociedad y su entorno. Es entonces momento de tomar los aprendizajes y replicarlos a una escala mayor. Encontrémonos en este seminario virtual y reflexionemos si la economía social podría ser una ruta para la recuperación económica y social ante el COVID. ¿Cuáles son los aprendizajes que se han gestado en la economía social y que ahora son de valor mundial? ¿Y cómo mantener el sentido social después de la crisis del COVID? Así que en este contexto, sean muy bienvenidas todas y todos ustedes a este seminario internacional. A continuación, permítanme presentarles a la maestra Silvia Smelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, quien nos acompañará dando el mensaje de apertura del seminario. La maestra Smelkes es socióloga e investigadora en educación con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Ibero. Es conocida por su trabajo en la educación intercultural y por su libro Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Dentro de su trayectoria profesional destaca el haber sido presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, fungió como presidente del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE y recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO. Muchas gracias, maestra Silvia Smelkes, por acompañarnos el día de hoy y le cedo el micrófono. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. La verdad me da muchísimo gusto darles la bienvenida también, la reitero, la que acaba de dar Irving Rosales, de manera muy especial a nuestros ponentes, a los que vienen de otros países. Este seminario estuvo planeado desde antes de la pandemia, pero ahora cobra más importancia que nunca. Porque si bien ya sabíamos que el modelo de desarrollo capitalista se estaba agotando, y si bien hemos estado favoreciendo visiones alternativas de desarrollo y rutas paralelas como la economía social, ahora más que nunca queda clara su urgente necesidad. La pandemia ha puesto de manifiesto las consecuencias de un modelo de desarrollo depredador y polarizante. Los análisis muestran que el virus es consecuencia de la dependencia del medio ambiente, de la depredación del medio ambiente, que pone en contacto a animales salvajes con humanos porque el hábitat de los animales salvajes está desapareciendo. Las consecuencias de la pandemia revelan con toda claridad las desigualdades consecuencia de la búsqueda desenfrenada de ganancias a costa incluso
de la vida de la naturaleza y de la de los seres humanos. Quienes más han sido afectados por la pandemia e incluso por los intentos de atenderla son los pobres, que se van haciendo más por la pérdida de empleos y por la disminución de la actividad económica que sobre todo afecta al sector informal de la economía, y que van dejando de ejercer sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, incluso a la alimentación. La pandemia ha venido a exacerbar estas desigualdades, que si bien ya eran insostenibles prepandemia, ahora se vuelven escandalosas. Las experiencias anticipatorias, como las de economía social, cobran ahora especial valor, y de ahí la importancia de este seminario. Como en toda crisis, hay una necesidad de pensamiento utópico, orientador de una transformación profunda de todos los aspectos de nuestra vida colectiva, económica, social, política. Con toda seguridad, en este seminario se van a discutir los elementos de esta utopía. Yo apunto algunos solamente que obviamente tendrán que ser debatidos. Queremos sociedades en que las personas y su desarrollo pleno estén en el centro de sus propósitos. Esto significa un bienestar integral que solamente puede ser consecuencia de una redistribución de la riqueza y del acceso al empleo digno. Queremos modelos de desarrollo, y a propósito hablo en plural porque nuestras sociedades y las culturas que pueblan el mundo son diversas. Entonces, repito, queremos modelos de desarrollo que no solo respeten la naturaleza, nuestra casa común, sino que pongan las condiciones para su florecimiento. Queremos modelos de desarrollo que no se basen en el crecimiento, sino en el bienestar. Como dicen los indígenas andinos, no se trata de vivir bien, sino de tener un buen vivir, lo que significa poder satisfacer las necesidades básicas, vivir en paz con los demás como consecuencia de la justicia, vivir en armonía con la naturaleza, pero también poder aportar a la evolución de la humanidad y realizarse personalmente cada uno como consecuencia de esto. Queremos modelos de desarrollo que valoren el empleo no porque genera riqueza, sino porque produce bienestar a quien trabaja, a su familia, a la comunidad en la que vive y como consecuencia a la sociedad toda. En contra de las tendencias a la precarización del empleo y a su disminución por la tecnificación y automatización de las actividades humanas, lo que necesitamos son realidades en las que todos y todas estemos ocupados. El empleo no tiene que ser productivo en el sentido estrictamente económico de la palabra, sino útil a la naturaleza y a los demás. Un empleo a la vez digno y dignificante. Estos modelos de desarrollo exigen gobiernos fuertes, pero cuyo propósito sea el bienestar de toda la población y el cuidado de la reproducción de sus saberes, que no recursos naturales. Los gobiernos deben ser quienes se encarguen de asegurar que todos y todas tengan bienestar, que el empleo sea digno y tienda a ser pleno, que la desigualdad, probablemente necesaria, tenga claros límites y que existan condiciones para la paz social. Pero ante todo, estos modelos de desarrollo exigen sociedades fuertes, organizadas democráticamente, vigilantes del caminar hacia sus objetivos últimos, respetuosas de su propia diversidad, efectivas, controlando a los gobiernos que se dan. Esto que digo, sin duda, debe debatirse en este espacio, en el que también habrá muchos otros apuntes de utopía. Aquí se valorarán las experiencias anticipatorias de esta utopía, la economía social como generadora de empleo digno, objeto de este seminario. El gran reto es cómo trascender de la anticipación alternativa a las propuestas sociales transformadoras.
En la Ibero estamos convencidos de que las universidades juegan un papel fundamental en este proceso transformador, porque forman a quienes podrán empujar los modelos de desarrollo alternativo, porque generan conocimiento y desarrollan herramientas que valoran, facilitan y fundamentan estos procesos. Aquí se presentarán ejemplos claros de conocimiento generado en este sentido, y porque a partir del mismo fundamentan la crítica a lo que nos destruye y van abonando a las propuestas de lo que nos construye. Reitero la bienvenida a este seminario, a la Ibero, y a esta posibilidad de abonar a una utopía transformadora y a irle dando cauces para su realización. Como decía, estos tiempos lo exigen más que nunca. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, maestra Smerkes. A continuación, les presento al maestro Miguel Gallo Reynoso, director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación de la Universidad Iberoamericana, o como comúnmente la conocemos, la Escuela de Negocios. El maestro Gallo es ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey y maestro en ciencias por la Universidad de Kentucky. En 2016 y 2017 fue director adjunto de promoción de negocios de Agropecuaria Financiera, una SOFOM enfocada al sector agroalimentario. Previamente participó en la iniciativa AgriFin del Banco Mundial como conferencista e instructor. Durante 2016 fue consultor empresarial para la consolidación de un grupo financiero para el sector agroalimentario con la incorporación de servicios de crédito, seguros, almacenamiento y planeación estratégica. Fundador en 2003 de Grupo Finterra, en donde se desempeñó como director de promoción hasta 2015. Previamente construyó el modelo operativo y la distribución regional de la Financiera Rural, ahora Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, en donde fungió como director ejecutivo de crédito. Fue subdirector de Banca Empresarial en Banamex, en donde estructuró y encabezó la subdirección de agronegocios, fue miembro de los comités técnicos de FIRA y coordinador del Comité Agropecuario de la Asociación de Bancos de México. Fungió como asistente investigador en la Universidad de Kentucky y en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Muchas gracias, maestro Gallo, por acompañarnos el día de hoy y te cedo el micrófono para que nos hables del proyecto de la Ibero relacionado con el pleno empleo. Muchísimas gracias. Primero, pero si no, no nos vamos a oír, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Silvia, muy buenos días. Gracias por tu mensaje. Irving, gracias por la invitación. Les voy a presentar de manera breve, digamos, porque ahora sí que el tiempo nos apremia. Tenemos que, ahora sí que ser puntuales con todo esto, porque hay una lista muy interesante de participantes que nos van a acompañar. Hace unos meses empezamos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a platicar, porque honestamente nos ha quitado el sueño esta preocupación, cómo resarcir el empleo en México. Y ya lo dijo ahorita la maestra Smerkes, no se trata de necesariamente generar y propiciar la creación de riqueza, sino de darle dignidad a quienes requieren empleo y a quienes ya están trabajando en estos momentos. El enfoque que queremos darle a esta propuesta, sí, tristemente, nos puede canalizar hacia una utopía con muchas ganas de realizarla, pero quedarnos ahí. Pero favorablemente la idea es que esto se concrete y para concretarlo necesitamos aliados y es un poco hacia lo que va esta propuesta. Por eso, esto que les voy a presentar está inacabado. La idea es que sumemos a quienes quieran sumarse y podamos sumarnos con quienes compartamos los principios con los que trabajamos. Entonces, queremos más bien hablar de empleo, queremos hablar de economía y queremos hablar de plenitud humana. Si me das, Horacio, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa? Bueno, queremos identificar y proponer alternativas que nos lleven a generar empleos dignos, estables y permanentes para aliviar la difícil situación actual. Queremos ofrecer apoyo y orientación a aquellas personas que han perdido el empleo o que sufren las consecuencias de la detención de las actividades económicas por motivo de la pandemia y por los motivos prepandémicos, porque también se acordarán que 2019 fue un año muy difícil económicamente hablando y el golpe que recibimos en ese tiempo todavía no nos lo quitamos. Tenemos que
devolverle el dinamismo al país que se ha venido deteniendo por diferentes razones. ¿Cuáles son nuestros criterios? Lo dijo Silvia hace rato. Primero, respetar al medio ambiente, y no solo respetarlo, sino propiciar su restitución. Se ve difícil desde el medio urbano, pero hay cosas que se pueden hacer. Se ve mucho más difícil desde el medio rural, donde nos hemos agotado los recursos naturales y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para lograr que al menos se vaya estableciendo las condiciones para que esto mejore. Queremos privilegiar a las empresas sociales por su capacidad de generar empleo y para propiciar un impacto real en las personas. También queremos que esto se maneje mediante un modelo participativo, porque quisiera que la gente se apropie de su propio proyecto y al apropiarse de su propio proyecto lo proteja, lo defienda, lo enriquezca, participe, invite, convoque y lo haga, por decirlo de alguna manera, atractivo para que no solamente se repita, sino que se inviten a otras comunidades a hacer esfuerzos similares. Perdón. ¿Cuál es la idea? Que empecemos por los más necesitados y enfoquemos los esfuerzos en ellos. Esto no quiere decir que olvidemos otros niveles socioeconómicos que también requieren la reconstitución económica de sus actividades y con ello de la reconstitución social. Sí queremos partir de los más necesitados, sin embargo, toda la sociedad ha sido afectada en todas sus niveles y queremos no dejar fuera absolutamente a nadie, ¿no? Y pensamos como criterios que la Universidad Iberoamericana cuenta con la aportación axiológica y la visión humanista con la que pudiéramos darle mucho sentido a esta participación. Sí, Horacio, si me das la que sigue, por favor. Un contexto que, perdonen, voluntariamente no quise ajustar estas cifras para quienes no son mexicanos o no están en México. Hemos tenido un golpe muy fuerte y yo creo, estuve revisando las cifras de la última encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, no las quise incorporar, no porque se vean mejores, sino porque esto no es un tema de estadística, es un tema de personas. Y al leer las estadísticas y quedarnos en el análisis de las cifras, nos vamos a quedar con un corazón y una mente dura que no nos va a llevar a movernos hacia lo que queremos movernos. El golpe es muy fuerte, el dolor de tantas familias que no solamente han perdido las capacidades económicas y probablemente de organización, sino familiares y en condiciones muy, muy tristes. No solamente implica el tema económico, implica el tema moral, el tema anímico, el tema de la decisión de emprender algo nuevo que nos ayude a salir a todos adelante. Y eso es un poquito la aportación que queremos hacer desde la universidad, ver a las personas desde su propio origen, desde sus propios dolores, desde sus propias necesidades y desde ahí contribuir con ideas que nos lleven a través de actividades económicas a mejorar las condiciones. Y mientras mejor integremos a la sociedad, creo que vamos a salir ganando todos. Si me das la siguiente, Horacio, por favor. Estos son algunas de las condiciones que platicamos internamente. Hay dos temas principales. La rapidez con la que tenemos que definir y actuar, definir acciones y actuar, la dimensión y profundizar del problema. Y para esto entendemos que lograrlo será una propuesta que impulse un nuevo proyecto económico, social y político al que no tenemos que tenerle miedo. Y político viéndolo desde el bien común, desde el desarrollo de las personas y comunidades, y donde todo el país finalmente y las regiones que podamos influir salgan beneficiadas. ¿Me das la siguiente oración? ¿Qué requerimos? Porque nosotros no vamos a poder, queremos contar con muchos aliados y queremos aliarnos también con quienes tengan propuestas con un espíritu similar. Naturalmente tenemos nuestros aliados, que es el sistema universitario jesuita, que son las universidades jesuitas, y el sector social de la provincia de la Compañía de Jesús. Tiene muchas obras en todo el país, en lugares donde las necesidades se manifiestan más fuertes.
Queremos involucrar a un grupo muy amplio de la sociedad y aquí no hay que descartar absolutamente a nadie. Queremos considerar a la red de ECOS de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Universidades Privadas. Como les dije, estamos dispuestos a sumarnos a otras ideas, otras iniciativas que vayan avanzando en el mismo sentido. Y también identificar estos nichos donde podemos actuar de manera más inmediata, con los gobiernos estatales, con gobiernos municipales y las regiones que nos faciliten y nos permitan un mayor marco de acción. También en sectores productivos, donde podamos generar un mayor margen económico que nos permita de alguna manera exportar las buenas prácticas y los resultados que encontremos. Sí, me das la que sigue, Horacio. ¿Cómo lo estamos viendo? Simplemente como una espiral. Nos vemos en la Ibero desde el centro, no quiere decir que somos el centro, pero sí queremos que sea un enfoque de espiral donde cada vez vayamos incluyendo a más y a más participantes, sin excluir absolutamente a nadie. Vea que sigue. ¿Qué proyectos? Por lo pronto, desde la Ibero estamos manejando algunos proyectos en el Istmo de Tehuantepec. Los planes de estudio que se echarán a andar en breve en la universidad implican mucho contacto social. También recientemente se lanzó una convocatoria en la Ibero, que es la Ibero frente al COVID, donde hay iniciativas de incidencia directa en comunidades indígenas, en comunidades lejanas, urbanas, de muy bajo nivel socioeconómico, ¿no? También el Tecnológico del Valle de Chalco nos ha acercado algunas alternativas. ¿Qué perspectivas tenemos, ¿no? En primer lugar, apoyar actividades, apoyar a las empresas y emprendimientos sociales y locales para detonar la ejecución no solamente de los proyectos que ellos tengan, sino algunas otras oportunidades que lleguemos a detectar. Que busquemos modelos de cadenas productivas y redes de valor más cortas, donde la cadena de generación de valor no se quede en las manos de uno solo, sino que se pueda distribuir entre toda la cadena. Que podamos discutir estas ideas con todos y todas quienes quieran sumarse a esta iniciativa. Y también identificar, que ese es uno de los problemas más serios, evidentemente, y obtener recursos en montos importantes para hacer inversión. Se trata de hacer inversión donde la rentabilidad ambiental y social también se refleje en una rentabilidad económica. ¿Me das la que sigue? Y ya esta es la última. Y como conclusiones, bueno, estamos tenemos que partir de un buen diagnóstico para llegar a proponer una propuesta fundamentada. Les digo que no está terminado este documento porque queremos involucrar a más personas. Sí, sabemos que contamos con la capacidad en la Ibero para construir diagnósticos, incluyendo a las universidades hermanas del sistema universitario jesuita, poder desarrollar modelos que tengan fórmulas sustentadas, detectar actores que puedan intervenir, incorporar al mayor número posible de interesados y de aliados, y detonar una estrategia distinta para el desarrollo de un país que no solamente implique el trabajo para y desde la Ciudad de México. Finalmente, queremos ofrecer el marco axiológico para poder dar rumbo a esta iniciativa y queremos, junto con todos nuestros aliados, construir plataformas con diferentes actores sociales, no solamente para generar opinión, porque ya nos hemos hecho, como decimos, los entrenadores deportivos de sillón, sino también ideas pragmáticas que sepamos echar a andar. Y pues con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias, Irving, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Miguel, por presentarnos esta iniciativa tan importante para la Ibero y, utilizando las palabras de Miguel, invitar a todas y todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto. A continuación, les presento a la moderadora del seminario, a la doctora Berenice Alcalde del Departamento de Economía de la Ibero. Berenice Alcalde es doctora en Socioeconomía del Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. Además, cuenta con 2 maestrías en el extranjero en Economía Social y una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente contribuye, junto con otros expertos, en el desarrollo académico de la maestría en Economía Social del Departamento de Economía. Además, coordina desde INAES, junto con un comité organizador en México,
el Foro Global de Economía Social, GISEF. Es también fundador, una disculpa, es también fundadora del Centro Global de Estrategia Social. Ha sido responsable de la coordinación de diversos proyectos e investigaciones en el Centro Europeo de Recursos sobre las iniciativas solidarias y las empresas sociales, con sede en Francia. En la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Suiza, trabajó por más de 2 años como coordinadora de proyectos y experta encargada dentro del programa de empleo juvenil, impulsando acciones y políticas para el empleo digno de los jóvenes a nivel mundial. En la UNESCO, con sede en París, estuvo por 5 años a cargo de la región de América Latina y el Caribe, en la sección de Juventud y en la coorganización de los Foros Mundiales de Juventud en el marco de la Conferencia General. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra la presea Bernardo Quintana y el premio MIA by Develop como Role Model Woman. Es fundadora y miembro activo de la Asociación Civil Reflexiona con Responsabilidad en México y de la Asociación Internacional de Cooperación y Acción Corail en Francia. Muchas gracias, doctora alcalde, por acompañarlos y ser nuestra moderadora el día de hoy. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto estar aquí, Irving. Gracias por esta invitación y sobre todo por este esfuerzo, ya lo decía la vicerrectora. La verdad es que es un honor que la Ibero, instituciones académicas, estén realmente no solo preocupadas, sino ocupadas, ¿no?, de buscar justo estas rutas y estas alternativas. Pues bueno, será este gusto de tener y sobre todo estar acompañado por estos expertos de diferentes países también y de nuestra bella tierra mexicana. Y pues a continuación yo quiero presentar también al doctor José Luis Corallo, quien nos acompaña por supuesto de Argentina. El doctor José Luis Corallo es alguien reconocido a nivel mundial y en la región, que es muy importante, es economista, colegas también, y director académico de la Maestría de Economía Social en la Universidad Nacional de Sarmiento en Argentina, por supuesto. Pues él ha tenido también una serie de reconocimientos, profesor emérito de la Universidad Nacional también de Sarmiento, también rector, fue en esta misma universidad, y por supuesto ha estado investigando en diferentes países como Nicaragua, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, en donde ha estado directamente como muy vinculado con los conceptos, con los proyectos de economía social y solidaria. Y algo muy importante que también ha impulsado es una red de investigadores sobre la parte de latinoamericanos estudiando economía social y solidaria. Y a mí me gustaría, doctor Corallo, pensar justo que ahora, ¿no?, pensar en que este otro mundo es posible, que otro proyecto de vida es posible. Pensar este buen vivir, este título, esta vida digna del que hablamos, el buen vivir, el bien común, en donde muchas veces tenemos que regresar al pasado, porque tenemos que revisar qué hemos hecho, cómo llegamos también a presentar esos problemas de empleo, esta crisis. Y sobre todo la creencia del que mañana podría ser mejor, creo que es importante que todavía lo asumamos. Hay que revisar la economía social y solidaria. Entonces, me gustaría presentarle y con esto darle la palabra, es saber exactamente desde los lentes de la economía social y solidaria, qué es, cómo vemos este buen vivir, cómo vemos este bien común y sobre todo uno de los temas importantes es el impacto que se ha generado no solo en la región, sino en todo el mundo sobre el empleo. Pensar efectivamente que es algo que tenemos que buscar como opciones dentro de la economía social y solidaria y sobre todo que cuando veíamos lejano el COVID en aquel mundo, hoy lo vemos mucho más presente en la región. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, buenas tardes o buenos días, no, ya estoy perdido con el cambio horario. Agradezco a la Universidad Iberoamericana, a los organizadores de este evento tan significativo y saludo a todas y todos en este evento. El tiempo es muy apretado, los problemas son muy complejos, así que tomé la decisión de plantear no un discurso argumentativo, dialéctico, demostrativo, sino plantear tesis para la discusión.
Piensen ustedes que la maestría de Economía Social lleva 2 años y que yo voy a tratar de resumir esos 2 años en 9 tesis, en 9 características del discurso que nosotros producimos en esa maestría. La primera tesis es que para entender lo que está pasando hoy tenemos que comenzar con el siglo XIX. Tenemos que comenzar con el proceso de despojo de los medios de producción, de las condiciones de producción, de los campesinos y los artesanos, del proceso de formación de un proletariado que fue generando 3 vertientes de trabajadores. Estas 3 vertientes van a reaparecer hoy, por eso les pido que la tengan presente. La primera es la del trabajo asalariado, la clase obrera. El trabajo explotado por los métodos de la plusvalía, por el capital, pero un trabajo que fue ganando derechos a través de la lucha social, que se fue haciendo crecientemente heterogéneo, llegando hoy a una polarización entre un trabajo que llamamos cognariado y un trabajo descalificado. Además, en conjunto, reducido dentro de la sociedad. La forma de organización y de lucha de esta vertiente de trabajadores ha sido, la forma clásica ha sido el sindicato. Luego tenemos la vertiente del trabajo asociativo, del trabajo cooperativo, autogestionado, que fue llamado y todavía sigue siendo llamado, y en la convocatoria de este evento es llamado economía social. Es una manera de organizar el trabajo a través de otras relaciones de producción y distribución, un trabajo sin patrón, un trabajo donde los mismos trabajadores cogestionan las condiciones de producción y de distribución. Y podríamos decir que su forma predominante de organización han sido las asociaciones. Y una tercera vertiente que es el precariado. Los excluidos, los marginados, los no organizados, un conjunto magmático y creciente hoy de la sociedad de los trabajadores. Una segunda tesis es que para poder analizar y comprender esto y sus tendencias actuales, para poder pensar el qué hacer, necesitamos conceptos, necesitamos teoría. Y nos encontramos aquí con 2 corrientes, con 2 líneas de pensamiento de lo económico. Una que es la que hoy es hegemónica porque se enseña en la mayoría de las universidades de América Latina, que es la economía a secas, y que es el sustrato discursivo de la economía neoliberal. Está basada en una utopía, la utopía del mercado perfecto, en el principio de que los individuos se mueven según una racionalidad instrumental, con una motivación individual, material, buscando el beneficio, la acumulación sin límites, y que propone que la economía sea una esfera separada de la sociedad, con leyes propias, las leyes de la competencia. Que la economía es un proceso objetivo, sin valores morales, donde se busca la libertad individual irrestricta. Libertad de la intervención de la sociedad, de la intervención de la política, de la intervención de las tradiciones, de la cultura. Y que afirma que históricamente hay una evolución natural que va a llevar, como Fukuyama dijo, al fin de la historia. Es decir, a la conversión de toda la economía y de la sociedad a un mercado total, donde todas las relaciones humanas estén mercantilizadas, la educación, la cultura, los afectos. La Thatcher puso muy claro cuál es el lema de esta propuesta, y es: no hay alternativa. Según ella y según los seguidores de la economía neoliberal, esto es, y a esto tenemos que adaptarnos. Luego hay otra corriente, la de la economía social, que afirma que la economía y la sociedad no están desencastradas, que tiene un enfoque crítico, multidisciplinario, no afirma que la economía se puede estudiar como una economía de mercado, sino que la cultura,
la política, la sociedad están imbricadas con esto que llamamos economía, con la organización de los procesos de producción, de distribución, de circulación y consumo. Y plantea que no se trata entonces de una esfera separada con leyes propias, sino que cada sociedad va a lo largo de la historia institucionalizando los principios de organización de los procesos económicos orientada por un principio ético, el principio de la reproducción y desarrollo de la vida humana y de la vida de la naturaleza. Esta concepción, esta visión, se basa en la búsqueda de una sociedad y una economía inclusiva, con justicia social, y donde la racionalidad es una racionalidad reproductiva y no destructiva. Se afirma que las economías son construcciones históricas, no resultado de una ley ineluctable natural. Son construcciones culturales, son construcciones políticas. Y esto implica que es posible pensar en otra economía. Como dijo el Foro Social Mundial, otro mundo es posible y por lo tanto otra economía es posible, es una hipótesis de partida de esta corriente teórica y de esta corriente de prácticas económicas. La tercera tesis es que a partir de los años 70 se entroniza el neoliberalismo violentamente a través de dictaduras como la de Chile o la de Argentina, para comenzar, y el estado de bienestar y el estado desarrollista que habían venido ocupando las décadas posteriores a las guerras mundiales dan lugar a una economía de libre mercado, donde lo que se da es una sobreexplotación, una expulsión del trabajo del proceso productivo y un avance del extractivismo y la destrucción de la naturaleza. Todo esto lleva a un empobrecimiento masivo desde las clases medias hacia abajo y a una destrucción humana y ecológica, que obviamente todos podemos percibir en los desastres ecológicos que se están produciendo, de lo cual la pandemia es un elemento hoy visible. La destrucción humana y ecológica, entonces, es un punto de partida del cual tenemos que separarnos y construir otra economía. Una cuarta tesis es que partimos de una economía mixta, una economía donde hay tres grandes sectores. Una economía del capital, orientada por la acumulación y que es la orientación dominante de nuestras economías. Pero también hay una economía pública cuyo sentido teórico, por lo menos, tiene que ser el bien común, que a veces se convierte más bien en gobernabilidad, cuando no en la acumulación de poder político. Pero hay una disputa por el sentido de la economía pública. Y un tercer sector que es el de la economía popular, el sector de los trabajadores y las trabajadoras de esas tres vertientes que yo planteé al inicio. Los trabajadores asalariados, los trabajadores asociativos, autogestionados y ese precariado al que hice referencia. La construcción de otra economía mixta donde no predomine la lógica del capital, no es que el capital tenga necesariamente que desaparecer, sino que esté subordinado a la lógica de reproducción de la vida, requiere una conjunción del Estado y la sociedad organizada, sociedad cuya mayoría son los trabajadores, los que viven de su trabajo. Normalmente esta lucha por otra economía da lugar a respuestas parciales. Por ejemplo, a la defensa de los derechos del trabajo, al impulso a las asociaciones, a las cooperativas, a las mutuales, a la formalización de los emprendimientos informales, que son básicamente una base del aguante de esa mayoría subordinada, que en general ha venido produciendo una sobrepoblación relativa, lo que la OIT ha llamado los inempleables, los descartables. Quinta tesis es que en realidad la economía social no puede ser una mera respuesta a problemáticas de sectores subordinados, sino que tiene que ser una contribución fundamental
al cambio del sistema económico. Por eso hablamos de otra economía, de otro sistema económico. Y esto requiere una visión sistémica y no solo microsocial, microeconómica. Se trata de enfrentar este momento de cambio epocal, de inflexión del sistema capitalista, donde la acumulación global con sus revoluciones tecnológicas sucesivas va llevando a una catástrofe de la humanidad. Sexta tesis tiene que ver con la pospandemia, que fue mencionada en la presentación inicial. Hay una crisis global, ya había una crisis global, pero ahora se acentúa con la pandemia. Nosotros pensamos que no hay un corte entre lo anterior y lo que va a venir, sino que hay una transición que esperemos que no sea muy larga, pero que puede ser larga, y donde van a jugarse posiblemente dos perspectivas, dos visiones, una apocalíptica, pesimista, de que vamos al desastre final, o una esperanzada que piensa que puede haber una responsabilidad solidaria de la sociedad. Desde nuestro punto de vista, no se trata de recuperar, sino de transformar. No se trata de recuperar lo perdido, porque en esta pandemia se han perdido derechos, se han perdido condiciones de vida, va a haber mucha más desocupación, mucha más pobreza. Pero no se trata de recuperar lo anterior, sino de transformar, de construir otra economía social y solidaria, rejerarquizando los principios de institucionalización de la economía. El principio del trabajo, generando un trabajo digno para todas y todos, el principio de autogestión por los trabajadores, de control de los medios de producción y del destino de los bienes producidos, una valorización de la comunidad y las relaciones interpersonales, todo lo cual se opone a lo que es el mercado. El mercado objetiviza, el otro es un obstáculo o es un recurso, no es un compañero de la vida. Avanzar con los principios de reciprocidad, de redistribución, luchar por el comercio justo, por una planificación participativa de los niveles locales, luchar por la paz. La otra economía necesita paz. La economía actual lleva a las guerras, como llevó el liberalismo a las guerras a principios del siglo pasado. Se confrontan aquí dos proyectos post-pandemia, o se exacerba la confrontación entre dos proyectos. Un proyecto de muerte, que es el proyecto neoliberal, donde la lucha entre los capitales concentrados, monopólicos, financieros y cada vez menos productivos, y la de los estados por un lugar en el mercado global, puede llevar a un proteccionismo exacerbado, como fue a principios del siglo XX, que llevó a guerras precisamente, un proteccionismo asimétrico donde la periferia lleva las de perder, buscando una competitividad del capital que implica profundizar la exclusión, que implica la pérdida de derechos del trabajador, que implica acentuar el extractivismo de la naturaleza, incluso llevando a guerras por los recursos naturales, de las cuales ya hemos visto algunas en estas últimas décadas. Y el asistencialismo aparece como la respuesta para la gobernabilidad, cómo contener a esa masa de población excluida y a esos trabajadores empobrecidos. Y un proyecto de vida, que es el proyecto de una economía social solidaria, de una economía para la vida, que implica la integración por la diversidad de trabajos, la integración de los trabajadores a la sociedad por una diversidad de trabajos dignos. Acá incluimos el trabajo de reproducción, el trabajo del cuidado, que en general no aparece porque hay una visión predominante, incluso en el cooperativismo, del mercado como destino, la integración al mercado. El trabajo de reproducción, el trabajo comunitario, no pasan por el mercado, pero son condiciones indispensables para otra sociedad, para otro modo de convivir. Y esto requiere sujetos sociales colectivos, no individuos compitiendo entre sí, sino sujetos solidarios. Entonces no se trata de recuperar lo perdido durante la pandemia
y aguantar sus tendencias excluyentes, sino de construir otra realidad. No podemos confiar. Yo oigo, se escribe mucho sobre la pospandemia y algunos afirman que de aquí vamos a salir más solidarios. Pienso que no se puede confiar en una expansión natural de la solidaridad que emerja de las experiencias de esta pandemia. Efectivamente, los trabajadores de la salud, las organizaciones sociales, la ampliación del principio redistributivo del gasto público han afirmado la solidaridad como condición para poder sobrellevar estos momentos. Sin embargo, la solidaridad es una construcción social, no se da por naturaleza. Implica una lucha social, política y cultural por la hegemonía entre esos dos proyectos. Una lucha por los recursos como la tierra, recursos como el crédito, recursos como el acceso a la tecnología. Esto es muy importante porque la clase trabajadora ha sido despojada del control de conocimiento científico. Las universidades, los sindicatos y las cooperativas y sus trabajadores calificados pueden contribuir a redistribuir ese conocimiento científico en el conjunto de la clase trabajadora. Pero además de esta lucha por los recursos, implica una lucha por la subjetividad, que ya estaba en marcha antes de la pandemia. Hemos estado bombardeados por el neoliberalismo con esta idea del emprendedorismo individualista, donde cada uno es lo que logra en el mercado. Si fracasa, es un desclasado; si triunfa, se merece todo lo que tiene. Acá ha aparecido también, desde el punto de vista de la religión, la teología de la prosperidad, que nos parece que ha penetrado en América Latina y que es portadora, en su peor versión, de las teorías y de los proyectos del neoliberalismo. Ha habido un ataque al Estado, se ha desarrollado el fascismo social y se ha incentivado la fragmentación de las clases trabajadoras. Contra todo esto hay que luchar si queremos construir una economía, una sociedad solidaria. Para esto se requiere una teoría crítica y prácticas económicas que no sean un discurso ideológico, que no sean un discurso de la solidaridad, de los valores morales meramente, sino que demuestren que son eficaces para resolver las necesidades y los problemas de las mayorías, sin modelos preestablecidos. No creo que se pueda decir que todo va a ser resuelto por cooperativas, o todo va a ser resuelto por mutuales, o todo va a ser resuelto por comunidades. Hay muchas maneras de organizar la producción que no están formalizadas, que no tienen un estatus como el de la llamada economía social. Hay que reinstitucionalizar la economía desde la sociedad y desde la política. Una séptima tesis es que hay y va a haber una disputa por el sentido del Estado. Se habla mucho de que durante la pandemia el Estado ha vuelto, el Estado se ha hecho presente. ¿Pero qué Estado? Porque ese Estado, pasada la pandemia, puede volver a recuperar las funciones y los modos de ser previos a la pandemia. Esta disputa por el sentido del Estado implica, por un lado, la representación de lo nacional popular, una línea de regulación del mercado, de redistribución, de la producción de bienes públicos de primera calidad, de educación, de salud, no dejar que volvamos a necesitar una crisis para ver las falencias del sistema de salud, por ejemplo. Implica también que el Estado revise qué es la legalidad y diferenciarla de la legitimidad. La condena de todo ese sector precariado a la condición de informales, de ilegales, tiene que ser revisada. Una confrontación no solo con la burguesía del mercado y sus fuerzas de seguridad, sino también con el narcotráfico y con el neopentecostalismo. La octava tesis es que otra economía
implica un programa de acción para la economía popular. Recordemos que hablé de una economía mixta que tiene 3 sectores: la economía capitalista, la economía del Estado, la economía pública y la economía popular. La economía popular juega un papel fundamental en el cambio de la economía. Otra economía implica un programa de acción para la economía popular que debe ser eficaz desde el corto al largo plazo. Se trata no de asistir ahora a los desocupados, a los empobrecidos y quedarnos ahí, sino que hay que pensar en una estrategia de largo plazo, porque se trata de una lucha prolongada. Una vía para esa lucha prolongada es ganar en autarquía territorial, en desmercantilizar. Es absurdo que los alimentos tengan que pasar por el mercado mundial y los vaivenes de los precios y el acceso a los alimentos dependa de las estrategias del capital financiero. Hay que desmercantilizar las condiciones básicas de vida y el alimento es una de ellas. Hay que integrar en esa otra economía las necesidades y las capacidades. Se trata de construir trincheras para resistir el seguro embate neoliberal, que, como dije, no va a ser solo la fuerza de los mercados, sino que va a venir también con fuerzas militares, con fuerzas de seguridad, con la acción del narcotraficante, del narcotráfico y con estas corrientes neopentecostales. La novena tesis es la última, preguntarnos quiénes pueden ser los sujetos de este proceso de transformación. Hay una militancia necesaria de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, culturales. Acá el sindicalismo y el cooperativismo tienen que revisar su posición, porque tanto el sindicalismo como el cooperativismo se han corporativizado y tienen dificultades para incorporar a la masa de los excluidos. Más allá de las dificultades para que el sindicalismo reconozca al cooperativismo y viceversa como formas hermanas de los trabajadores, hay una tendencia a excluir de consideraciones a los sectores marginados. Hay que ganar unidad en la diversidad. El sindicalismo y el cooperativismo están ahí y pueden potenciarse para el proyecto de otra economía, pero además está pasando, ya en el caso de la Argentina es claro, que se puede organizar a toda esa masa magmática de trabajadores excluidos, precarizados. Aquí se ha formado una confederación de trabajadores de la economía popular que empezó en la crisis del 2001 con los piqueteros que desplazaron las luchas de las fábricas a las calles porque estaban desocupados, y hoy tenemos una confederación de trabajadores de la economía popular que está incluso presente en el organigrama del Estado. Hay una Secretaría de Economía Social que viene impulsando un reconocimiento, un registro de los millones de trabajadores de la economía popular, el planteamiento de los derechos como trabajadores, que tengan la legalidad necesaria, que tengan derecho a la seguridad, que tengan derecho a un salario más digno, un salario social complementario, como lo llaman los compañeros de la CETEP. Esta es una posibilidad que se está planteando en la Argentina y que espero que se difunda en otros países. Por último, hace falta una militancia por la democracia, una radicalización de la democracia, una afirmación del principio zapatista de que hay que mandar obedeciendo y no mandar mandando. El neoliberalismo y la democracia son opuestos, se contradicen. Luchar por la democracia, que las mayorías luchen por la democracia, va a mostrar que en realidad la construcción de otra economía es una cuestión en última instancia política. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Corallo, y me quedaría con algunas frases que se mencionaron en ese momento que tiene que ver precisamente que con este trabajo, que es muy importante, el trabajo asociativo, el trabajo asalariado. Bueno, poder pensar que necesitamos realmente una búsqueda de una sociedad y una economía inclusiva y que eso es muy importante. Las economías son construcciones culturales e históricas y también lo mencionaba al final, son construcciones políticas. Así que si tomamos todo esto, otras rutas, otra economía y otro mundo es posible. Como bien lo decía también el doctor Corallo, no se trata nada más de recuperar lo perdido, lo anterior, sino de transformar. Y nos toca a cada uno de nosotros transformar desde diferentes trincheras, porque ganamos todo en la diversidad y creo que así se puede ir construyendo. Quiero recordarles también por una parte, agradecer a los más de 500 personas que se encuentran con nosotros hoy en Zoom y también para que nos puedan seguir en las redes sociales, recordarles cuál es el hashtag. Por un lado está el hashtag compromiso es Ibero y el hashtag también hashtag Economía Ibero. Usando estos hashtags también nos pueden, estamos revisando las redes sociales, preguntar, habrá un espacio para preguntas, para sus comentarios, así que utilizando también estos dos hashtags, los vamos a poder siguiendo. Así que muchísimas gracias por todas las personas que nos siguen a través de redes sociales y por aquellas de las más de 500 personas de casi 20 países que están hoy conectados. Y efectivamente, esto es responsabilidad desde todas las trincheras. Pues escuchando esta importancia de este mundo es posible, quiero dar paso a este video también que enmarca este panel. Adelante, por favor, con el video. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas al panel La ES como ruta de transformación económica y social post-pandemia. La economía social se constituye por organismos colectivos donde las relaciones de cooperación y reciprocidad promueven el cuidado y la ayuda mutua entre personas. En ella, la distribución de la riqueza de manera equitativa y un mundo sostenible es posible. Su poder de resiliencia en las crisis está probado. En 2008, fue una exitosa alternativa ante los grandes problemas económicos, laborales y sociales. Proyectos comunitarios y políticas que incorporen la territorialidad y las acciones solidarias son motores para salir adelante y lograr, como dice la Organización Internacional del Trabajo, una mejor normalidad. En un régimen de buen vivir, el valor básico de la economía es la solidaridad. El poder colectivo es transformador. Muchísimas gracias y pues ahora tengo el gran gusto de dar la bienvenida a la maestra Régula Chávez. Y déjenme comentarles que Régula nos acompaña desde Mozambique, así que muy lejos de estas tierras nos estamos conectando y es un gusto tenerla porque ella, bueno, también es economista como muchos de los que estamos aquí y pedagoga también con una maestría en estrategia y gestión de innovación. Y sobre todo ella lleva más de 30 años trabajando en todas las cuestiones de desarrollo económico y sobre todo enfocada en cuestiones de economía social y solidaria. Ha trabajado en Suiza, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica y bueno, una serie de países y actualmente se encuentra en Mozambique. Y realmente lo que se ha dedicado es finalmente a cómo en la parte de implementación de proyectos se puede realmente llevar a cabo la economía social y solidaria dentro de estos temas de desarrollo económico y como bien lo decía el video, sobre todo respetando aquellos principios de la economía social y solidaria. Así que, Régula, bienvenida. Es realmente un gusto tenerte en este panel y un privilegio contar contigo. Y sobre todo quisiera comentar con la experiencia, con la visión que tienes desde América Latina. Desde esta visión, ¿cómo podemos, y ya decíamos, el COVID nos ha marcado, definitivamente habrá un antes, hay un después,
Ya hablaba hace rato el doctor Corallo en este marco de esta apertura de este panel sobre que necesitamos realmente transformaciones profundas. Mi pregunta sería, ¿por dónde tendríamos que comenzar? ¿Cómo vemos con estos lentes de la economía social y solidaria? Y con estas experiencias es cómo llegamos a asuntos muy específicos y muy aterrizados en la implementación de estos proyectos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Berenice. Muy buenas tardes, buenos días, aquí ya es noche. Sí, desde Mozambique, un poco exótico participar en este panel de América Latina, pero justamente a partir de la gran experiencia que tenemos en América Latina, el gran recorrido que se hizo en muchos países, es posible que nosotros ahora podamos incorporar varios aspectos, podemos incorporar elementos y hacer de este trabajo un trabajo con un rostro humano, con un rostro del buscar el buen vivir y trabajar desde la resiliencia. No sé si puedo compartir mi pantalla, no sé si están pudiendo ver. Sí, adelante. Entonces, la idea era compartir un poco, como somos un poco exóticos, para ubicar lo que es Mozambique, que tiene una situación un poco particular. Bueno, es un país que está muy al sur de África, al lado del este, con más o menos 800.000 kilómetros, donde la capital es Maputo, y es una república muy nueva, muy joven, tiene recién desde 1975, logró la independencia y desde ahí está en un proceso para encontrarse como país. Ha pasado por una guerra civil entre el 77 y el 92 y actualmente vivimos una guerra una guerra mezclada entre terrorismo y guerra con el DESH, y la lengua portuguesa la lengua oficial es portugués. Somos más o menos 30 millones de habitantes con una esperanza de vida al nacer baja, aunque está subiendo, de 60 años. La fertilidad es muy elevada, con 5.5 hijos por mujer, donde este país tiene un 60% de la población con menos de 25 años. Eso hace que todo el mundo tenga que encontrar y buscar trabajo. Son como 500.000 de jóvenes que entran todos los años al mercado y 1 millón de niños, niñas que quieren entrar al sistema de educación primaria, y eso hace con el COVID la cosa mucho más compleja. La alfabetización es baja, promedio 50% de mujeres, 65% de varones, pero eso es oficial, y oficialmente es mucho más elevado el nivel de analfabetismo. Y lo que preocupa mucho, casi 4 de cada 10 niños jóvenes no van a la escuela, y eso hay una deserción muy grande. A nivel económico, somos el país 170 de 178 en índice, estamos muy por debajo, con un PIB de $587 año, donde el 85% de la población trabaja en la informalidad y donde el 70% de la población vive en el campo. ¿Eso qué tiene que ver con el COVID? Y es que es una población joven que tiene costumbres como todo el mundo, es reacio a cumplir con la normativa, con el cuidado. Mucha gente a nivel rural no sabe leer y escribir, no llega la información, y puede ser una suerte porque no están muy expuestos al contagio y el analfabetismo fuerte. Luego la guerra y el terrorismo en el norte y centro del país, que está liderada por el DESH, genera mucha incertidumbre y complica aún más el tema del COVID porque hay muchos desplazados.
y es un partido único en el poder desde su independencia, que hace como un bloque muy fuerte. A nivel social, el sistema de educación está colapsado, la cobertura de salud e infraestructura general es insuficiente y en general deteriorada. Hay más de 300.000 personas, especialmente mujeres y niños, desplazados por la guerra, por la violencia en el norte. Están en espacios casi abiertos, viendo cómo sobrevivir. El acceso al agua potable y servicios básicos en gran parte no está cubierto. Y las enfermedades adicionales al COVID, como la malaria, que se contagian entre 4 millones por año, hasta ahora llevamos 1,5 millones en lo que va de este año, la tuberculosis y el SIDA como que complican y hacen que el COVID sea un elemento que más tiene un efecto económico que a nivel de salud. Porque a nivel económico, Mozambique es un país que no produce mucho, tiene una alta dependencia de importaciones y como se cerraron todas las fronteras, el ingreso de alimentos, de insumos, de productos es limitado. Hay una fuerte dependencia de la cooperación y de fondos externos. Los sectores estratégicos como las minas, el gas, están en manos extranjeras concesionadas. Como ya mencioné, 85% trabaja en la informalidad, un alto nivel de desempleo. Y como si eso fuera poco, pasamos el año pasado por 2 ciclones fuertes, el Idai, donde hubo más de 1,000 muertos y hasta ahora no logran recuperar la parte de la infraestructura, y el Kenneth, que fue en la parte norte, y que eso va ligado con sequías e inundaciones. Eso como elementos que dan un poco el contexto y cómo eso exige la innovación y la resiliencia y un día a día preguntarse por dónde empezar. El sector, a nivel económico, tenemos principalmente el sector primario, agricultura, pesca y silvicultura, pero casi todo para autosubsistencia, para sobrevivir, no está muy tecnificado. La minería, que ya mencioné, y el gas. El sector secundario, energía, construcción e industria, donde la industria está prácticamente limitada a pocas empresas, todas manejadas por personas extranjeras. El sector terciario, lo mismo, todos los bancos, seguros, etcétera, tienen directivos de afuera. El turismo cayó totalmente, que era como un elemento importante para generar empleo. Como está todo cerrado, entonces el turismo cerró. La banca con capitales extranjeros y el sector de comunicaciones, que está bastante regulado, bastante controlado. Entonces, como un pequeño contexto, entonces, ¿qué hacer? Nosotros como entidad de cooperación técnica trabajamos principalmente en agricultura y en formación profesional, y aquí tenemos una vinculación muy estrecha con América Latina. Tenemos un programa de seguridad alimentaria a través de la adecuación y resistencia climática, que es justamente en las provincias donde hubo el Idai, el ciclón, donde buscamos que haya disponibilidad estable de alimentos mediante la producción agrícola y cría de animales pequeños, acceso a alimentos a través de la generación de ingresos para poder asegurar una renta mínima, modelos para la identificación y difusión de soluciones de agricultura climáticamente inteligentes con sistemas de riego, semilla, hacer abono orgánico, buscar una complementariedad,
porque no hay mucha práctica, no es como en América Latina que la agricultura es milenaria, aquí es bastante nueva y eso hace que hay mucho por aprender. El Grupo Meta trabajamos casi ahora actualmente con 34,000 agricultores en 2 provincias, 50% de las cuales son mujeres, y trabajamos adicionalmente en el fortalecimiento del sector de servicios y productores y el sector público también para lograr una dinámica productiva entre la producción, pero también el acceso a servicios, a productos, a insumos para avanzar. El otro proyecto lo manejamos en el norte, donde buscamos que este sector se vuelva competitivo y podamos sustituir o reducir la importación de alimentos, especialmente de Zimbabue y de África del Sur y de Brasil, con 3 componentes principales. Desarrollamos mecanismos para acceder a insumos, productos y servicios de calidad para la producción agrícola, sistemas de irrigación para que sea posible regar para poder producir de manera continua y trabajar en conglomerados, en asociatividad, en grupos, en comunidades con un enfoque de desarrollo económico local para generar mejores vínculos de mercado y procesamiento. Aquí también trabajamos como con 25,000, disculpe, aquí hay un cero de más, agricultores en 2 provincias, igual la idea siempre es que sea la mitad mujeres y con los mismos actores y cadenas de valor. En el sur del país trabajamos en formación profesional con la finalidad de atender sobre todo a los jóvenes que cayeron del sistema educativo formal con una formación técnica, práctica, para que puedan encontrar un trabajo, para que puedan vincularse y generar un empleo. Tanto autoempleo como vincularse a una empresa existente, las cuales son muy escasas. Entonces ahí trabajamos en el ámbito de lograr herramientas y destrezas y un tipo de crédito sin interés o interés básico de 1% para lograr que ellos puedan iniciar su propio negocio, su propio emprendimiento, tanto asociativo como individual. Buscamos también una certificación por competencias de trabajadores y dueños de pequeñas empresas, sobre todo informales, porque hay mucha gente que hace algo pero no tiene la evidencia que saben hacer, y estamos ahora con la autoridad reguladora trabajando en mecanismos para poder certificar lo que en América Latina está muy avanzado. Aquí estamos trayendo la experiencia de varios países para hacerlo de una manera que puedan encontrar mejores opciones laborales. El Grupo Meta es 5,000 jóvenes en el sur. Aquí, como son áreas técnicas, hay menos mujeres que quieren ingresarnos porque nosotros queramos, pero así es. Y trabajamos también con centros de formación profesional, entidades de control y servicios y las empresas constructoras o de servicios. Y aquí nos encontramos en esta realidad que llegó en marzo acá en Mozambique, llegó un poco más tarde, no tenemos tantas muertes, tenemos muchos infectados, pero parece que la población es más resiliente. Pero tenemos unos dilemas muy grandes. Uno es cómo caminar entre la protección de la población y asegurar la sobrevivencia, porque la pandemia, desde un enfoque de salud,
presenta para Mozambique un riesgo adicional, como ya mencioné, tenemos suficientes otros factores que complican la vida. Sin embargo, la situación económica genera aún peores condiciones, porque 85% de la población vive el día a día. Si no trabaja o no sale a la calle, no pone la olla. No hay un sistema de protección social pública, el Estado se desentiende de la gente y el sistema de salud es inexistente o precario. El estado de emergencia fue decretado en marzo, terminó, volvió uno nuevo que inició en agosto y continúa, estamos en estado de emergencia, pero todo funciona normal, simplemente las escuelas siguen cerradas, las fronteras están cerradas y el expendio de alcohol está prohibido. Pero eso es lo que es el estado de emergencia. Los centros de formación profesional, las universidades y los institutos superiores pudieron retomar la semana pasada el trabajo y están comenzando paulatinamente, pero las exigencias de parte del Estado de cumplir con el distanciamiento, con acceso a agua, baños y todo, como que hace que no pueden abrir porque simplemente no existe. La mayoría de las escuelas están saturadas, no tienen baños, no tienen agua, no tienen capacidad del distanciamiento. Nosotros tenemos hasta 100 niños por clase dentro de un espacio que están en el piso, no tienen materiales. Intentaron durante el proceso hacer educación con la entrega de papeles, ir a las casas y hacer, pero nadie puede hacer eso porque muchos papás todavía son analfabetas y entonces no pueden apoyar tampoco. Se me fue la presentación. ¿La puede volver a cargar, Horacio, por favor? Adelante. Adelante, por favor, Regula. Vemos la presentación. Se cayó la Sí, presentación. pero la vemos. No, se me colgó. ¿Están pudiendo ver? Sí, por favor, adelante. Ya. ¿Qué hacemos ante esta nueva realidad? Trabajamos a nivel sistémico, facilitamos, buscamos que sea sostenible y que sea escalable. Y a nivel productivo, la idea es trabajar y acompañar a los actores económicos en el ámbito agrícola y a nivel de la formación, fortalecer a los proveedores, oferentes de servicios, fortalecer los vínculos con el mercado para procurar una demanda continua de los productos, incentivar, como dijo el doctor Corallo también, el consumo de los productos locales, trabajar mucho para sustituir las importaciones, reforzar la asociatividad y trabajar mucho más en las redes territoriales. A nivel de la formación profesional, estamos trabajando fuertemente en la reestructuración del currículo, adaptando a las nuevas necesidades, adecuar las aulas, que es todo un desafío, ayudar con equipamiento para cumplir con el material de higiene y protección, reorganizar las clases, tener clases con grupos más pequeños, necesitamos más docentes. Y durante estos 5 meses de lockdown aprovechamos para hacer formación de formadores, elaborar materiales y adecuar las instalaciones. Nosotros nunca cerramos y siempre pudimos trabajar.
y estamos apoyando a los jóvenes con becas para poder retomar la formación. Y la transición a una formación virtual, en este caso, intentamos, pero es inviable. A nivel de conclusiones, esta crisis, como en todo el mundo, mostró que la economía depende del ser humano, por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en la colectividad y en las diferentes formas de asociatividad para transitar de este sistema aniquilador al buen vivir, un principio que está establecido y que queremos no solo decirlo, sino sobre todo vivirlo. Trabajar mucho el eje de soberanía y seguridad alimentaria con la sustitución, con la producción suficiente, y trabajar en nuevas formas de involucrar al sector privado para fomentar la capacidad de recuperación y mitigar futuras perturbaciones. Y aquí es clave la puesta en valor de la economía social y solidaria, porque hay que aprovechar esta inédita situación de vulnerabilidad compartida a nivel mundial y a nivel de cada país para construir colectivamente una economía que cuide, que proteja y que salve la vida. Y aquí yo creo que estos países que están tan golpeados por muchas cosas, tienen una ventaja que es la resiliencia, porque todo el día hay que ser creativo, hay que innovarse, hay que buscar las soluciones, hay que pensar fuera del marco de referencia, hay que ensayar nuevas formas, y nosotros como cooperación, como personas que queremos trabajar con ellos, estamos con el desafío permanente de asumir este reto y de ser un apoyo, de caminar juntos sin perder la esperanza y con esta visión, como decía el doctor Coraggio, para hacer una contribución fundamental al cambio del sistema, porque solo desde y con la gente lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y me quedo con esta idea, qué bonita frase, ¿no? Solo este tipo de transformaciones lo vamos a hacer con y para la gente, caminar juntos sin perder la esperanza. Y yo a escuchar a Regula, pues claro, nos está hablando de la situación de Mozambique, pero también me recuerda a muchos lugares de los países de América Latina, de cómo se vive y se sobrevive con una gran resiliencia. Y preguntándose, me impactó esta frase, cada día preguntándose por dónde empezar. Y claro, esta capacidad de salir fuera de la caja, ¿no? Dando también importancia a este sector agrícola. Y sobre todo decir que la economía depende del ser humano y por eso es muy importante, y la economía social habla de justo poner al ser humano en el centro de todas nuestras preocupaciones y trabajar, como bien lo decía Regula, nuevamente para este buen vivir en donde la economía ponga como prioridad la salud, la educación, el bienestar. Así que me quedo con estas frases también muy importantes y muy agradecidos todos porque seguimos con más de 500 personas conectadas y por supuesto también en las redes sociales y en directo desde la página de la Ibero. Y pues ahora me toca, tengo el agrado por supuesto de pasar a nuestro siguiente panelista que pues ha incursionado desde diferentes trincheras en todo lo que es la economía social y solidaria. Es de carrera ingeniero industrial, pero ha tenido una serie de cursos, de maestrías, tanto en la Université Catholique de Louvain, en Bélgica, también una maestría europea en gestión de empresas cooperativas. Estuvo mucho tiempo, digamos, casi en su alma mater, porque está en la Universidad Iberoamericana a cargo del Laboratorio de Innovación Económico-Social de la Ibero Puebla. Ahora estamos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y por supuesto coordinador de la maestría de gestión de empresas de economía social. Y hoy
por supuesto, el director general del Instituto Nacional de Economía Social en el Gobierno de México. Y aquí, bueno, les presento con mucho gusto también a Juan Manuel Martínez Lubier, que ya tenemos por acá. Muchísimas gracias. Y Juan Manuel pues ha tenido una gran trayectoria y, como decía, lleva en sus venas desde estas trincheras el tema de economía social y solidaria. Y quería comentarte nada más, Juan Manuel, creo que una de las frases que a mí me ha gustado mucho, que constantemente te he escuchado decir y que quisiera que nos contaras un poco también de esto, es economía social y solidaria en todo y para todos. Y yo te he escuchado decir que efectivamente, si bien la economía social y solidaria es uno de los mejores vehículos para reducir las grandes desigualdades que podemos vivir en cada localidad, en los países e incluso en el mundo, no es la única forma en que lo podemos ver así. Y es importante, sobre todo para los alumnos, para las nuevas generaciones, entender que esta economía social no es solamente en estas situaciones rurales o no solamente es alejado, sino nos podemos identificar todos. ¿Qué significa esta frase que utilizas de economía social en todo y para todos? ¿Desde dónde viene y desde dónde viene también esta gran pasión por este tema? Adelante, por favor, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Bere. Bueno, comienzo agradeciendo el que estemos compartiendo en este espacio. Gracias a Irving, a Silvia, que hayan tenido la iniciativa para que la Ibero de la Ciudad de México y Tijuana esté organizando estas jornadas para la reflexión de qué tiene que venir en el mundo social y económico. Ojalá esto que venga, a lo mejor es el resumen o la respuesta a tu pregunta, ojalá lo que venga después del COVID sea no una sociedad económica, sino una economía social que esté a la disposición de las personas. Entonces me entusiasma mucho poder participar en este espacio, que como bien dices, también me complica un poco el asunto porque me tensa entre lo que ahora mismo vivimos desde la función pública y también lo que he considerado uno de los espacios de mayor, que me ha dado tanto, que me ha dado muchas semillas en las que he procurado generar algunos frutos, siempre insuficientes desde luego, pero pues la Universidad Iberoamericana y las universidades confinadas a la Compañía de Jesús siempre han sido una inspiración muy importante para mí, así es que estar aquí pues también tiene una emoción importante y debo decirlo. Y justo me voy a basar en ese marco, aprovechando tantos años de estar por allá desde, pues más o menos que tenía yo 5 años, desde el colegio, la participación en las Iberos, etcétera, para reflexionar, para llegar a tu pregunta, también un poco, si me permiten personalizarlo, desde dónde nos hemos planteado las ideas que quiero exponer en este momento. Hay 2 preguntas clave que yo aprendí en la Ibero, que desde luego vienen, su cerebro creador fue Pedro Arrupe. A mí me marcó la vida escuchar un día que al padre Arrupe le importaba muy poco lo que hicieran los estudiantes de los colegios y las universidades de la Compañía de Jesús. Le importaba muy poco lo que hicieran dentro de la universidad. Y como a mí me gustaría mucho referirme especialmente a los estudiantes que ahora mismo están conectados, y desde luego a la comunidad universitaria, a los profesores, los funcionarios que quieren influir en sus vidas, pues saludo a esta reflexión. Al padre Arrupe le importaba poco lo que hacían los estudiantes dentro de la universidad. Lo que realmente le importaba al padre Arrupe es qué hacíamos los exalumnos de los colegios y universidades jesuitas fuera de la universidad. ¿Qué tipo de sociedad teníamos que generar? Y otra gran pregunta de Pedro Arrupe, que me parece que es la pregunta ética por excelencia, es ¿cómo tener un mecanismo interno en nuestra reflexión diaria que nos haga preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo hoy, esta decisión que estoy tomando, esta energía que estoy colocando en la sociedad o movilizando, a quién beneficia? ¿Esto que hago yo